Hola, buenas tardes. Un saludo a nuestra red de telemedicina de Oaxaca en este día que nos toca dar el tema que normalmente acostumbramos cada semana. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante para todos los médicos y personal médico, como es la rehabilitación en medicina. La medicina física y rehabilitación, también conocida como fisiatría, se encarga del diagnóstico, prevención y tratamiento de los pacientes con limitaciones funcionales agudas o crónicas que se presentan como resultado de alguna enfermedad o lesiones. Obviamente el objetivo es restaurar la función de estos pacientes dependiendo o según lo permita cada enfermedad en cuanto a su severidad. En esta ocasión, para hablar de este tema, tenemos con nosotros a la doctora Bricia Cruz Matus. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación. La doctora Bricia es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y hace la especialidad en la Unidad de Rehabilitación Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente se dedica a la práctica privada y es docente de la materia de músculo esquelético en la Universidad Regional del Sureste. Doctora Bricia, bienvenida a Telemedicina, que es su casa desde este momento, y para que usted envíe un cordial saludo y inicie con su tema al personal médico de nuestros hospitales básicos comunitarios. Bienvenida, claro, doctora, adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias por darme la oportunidad de compartir las experiencias y las inquietudes en relación a la medicina de rehabilitación. Por eso lo titulé así, Rehabilitación en Medicina. Generalmente se ha considerado la rehabilitación como el tercer paso en el proceso salud-enfermedad, prevención, diagnóstico y tratamiento, y hemos dejado en el tercer periodo en el manejo de los pacientes la rehabilitación. Pero dado a la transición demográfica que estamos teniendo y al tipo de patologías que estamos teniendo, sobre todo crónico-degenerativas, la rehabilitación juega un papel muy importante en la prevención de muchas de la limitación funcional y de la discapacidad. Es por eso que para nosotros como médicos especialistas en rehabilitación, en compartir nuestras inquietudes, el que se conozca más nuestra especialidad, porque cada vez desafortunadamente está aumentando el número de personas con discapacidad. Ha cambiado, antes veíamos más pacientes con secuelas con meningoencefalitis, ahora tenemos las enfermedades crónico-degenerativas, que son las que nos pueden llevar. Muchas veces lo que estamos tratando más es precisamente su limitación funcional, y si la tratamos a tiempo y adecuadamente y en conjunto sobre todo, puede ayudarse a prevenir mucha discapacidad y muchos recursos en los hospitales y en la atención. Entonces, si consideramos que la rehabilitación, más del 10% de la población en México cursa con alguna discapacidad. Si ustedes pueden ver en esta tabla, el 58.3% tiene una limitación funcional para caminar o para moverse, que es una de las actividades de la vida diaria. Un alto porcentaje de discapacidad es también la discapacidad visual. Hay discapacidad auditiva, la discapacidad para hablar o comunicarse, y también está aumentando el número de pacientes con discapacidad mental. Esto se ha ido incrementando al envejecer la población y aumentar también las enfermedades crónico-degenerativas y los trastornos mentales. Como ya lo mencionó el doctor, la rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada. Aquí lo que nos interesa también es rehabilitación. Muchas veces se confunde con masajito, el calor, la terapia física. Y no, la terapia física es una parte del proceso de rehabilitación, porque aquí tenemos que el objetivo es que el individuo recupere su estado funcional óptimo, no solamente en su casa, en su hogar, sino en su comunidad, en la sociedad, utilizando todas sus capacidades residuales.
Y aquí van a influir los factores físicos, los factores biológicos, los factores económicos, los factores sociales, tales como el nivel educativo, el tipo de trabajo, el tipo de actividad física, los planes de vida que en un momento dado cada uno de nuestros pacientes puede tener. Sabemos, como menciona aquí la gráfica, que la salud es la integración de los aspectos biopsicosociales, ¿sí? Y ahí insistimos mucho, incluye todos esos factores y sobre todo el factor que se relaciona con el personal de la salud. La rehabilitación comprende medidas a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional, o sea, no siempre vamos a hablar de discapacidad. A veces también nosotros hablamos de discapacidad leve, moderada y severa, pero previa a eso tenemos una limitación funcional secundaria. Y como lo menciona el dibujo, cuando yo lo tomé así, porque quiero que vean que la rehabilitación puede hacerse desde que el paciente está en cama. Se tiene el concepto de que el paciente se tiene que enviar a las unidades de rehabilitación. En algunas comunidades en nuestro estado existen las unidades básicas de rehabilitación, que es un gran apoyo para el primer nivel de atención, pero en los hospitales también debe iniciarse la rehabilitación y esa es la inquietud para compartirlo con ustedes, porque yo estoy consciente, somos pocos especialistas del área. Está aumentando ahorita el número de terapistas físicos y terapistas ocupacionales, pero es muy importante que sobre todo el personal médico esté más concientizado qué tipo de pacientes, qué tipo de padecimientos, qué pacientes son. Generalmente a todos los pacientes se les debe de estar moviendo, pero aquí cómo moverlos, en qué momento moverlos, para evitar que ese paciente caiga en una limitación funcional y en una discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué yo insisto? Primero, tengo que compartirles, yo trabajé en los hospitales del Seguro Social, fui encargada del servicio de rehabilitación en Salina Cruz y en el Hospital General de Zona de aquí de Oaxaca. Y tuve la grandísima oportunidad de trabajar en el Hospital de Magdalena de las Salinas, donde estábamos trabajando directamente con el paciente que salía de cirugía, de neurocirugía, de quemados, de lesión de columna, lesión de fracturas expuestas, de cirugías abiertas. Y entonces ahí estábamos directamente con el paciente hospitalizado. Y ustedes son personal de hospital, al cual es algunos detalles que les pedimos que le den un poquito más de importancia para que nuestros pacientes no tengan muchas veces las complicaciones que pueden tener. O sea, al considerarse como el primer paso, el último paso, generalmente los pacientes son enviados a rehabilitación, si es que son enviados, porque muchas veces por no contar con el servicio no se envía, cuando ya el daño está establecido. Y ahí está la importancia de iniciar el tratamiento rehabilitatorio, muchas veces previo a las cirugías o previo a un reposo prolongado, previo a una fractura, o sea, tiene una fractura, previo a la cirugía de la fractura, no a la fractura, por eso no la podemos prevenir en un momento dado. Insisto, muchas de las limitaciones funcionales o las discapacidades, el mismo personal de salud la puede causar. Porque tenemos el concepto de que si le duele, no se mueva, mejor no se mueva, mejor no lo haga, mejor no. Y muchas de las veces por no moverlo adecuadamente, vamos a causar un proceso inflamatorio que se va a después representar en dolor y en limitación funcional, y entonces se establece un círculo vicioso. Aquí insisto, si se previene, disminuyen los gastos de la estancia hospitalaria y la atención en los diferentes niveles. ¿Qué puede provocar una discapacidad? Simplemente hablar de dolor. Dolor es toda una entidad, es ya, como dijera el doctor Uría, que ustedes también ya tuvieron la oportunidad de escucharlo, es toda una especialidad. Entonces, aquí tenemos que considerar, se trata de un dolor somático, se trata de un dolor neuropático, se trata de un dolor nociceptivo, o sea, se trata de un dolor, un síndrome doloroso complejo, pero eso cada vez está llevando a que un paciente esté más limitado funcionalmente y que lo podamos llevar a una discapacidad.
Muchas de las veces, por ejemplo, algo tan simple, una fractura de coles que tiene que estar inmovilizada de 6 a 8 semanas. Le ponemos el yeso hasta arriba del codo, pero le ponemos el cabestrillo y el paciente puede estar inmovilizado, que quieren 2 meses, a veces hasta 3 meses, porque le duele, porque está inflamado. Se va a inflamar porque no se mueve, le va a doler porque empieza a haber un proceso inflamatorio, no nada más en el hueso, en el proceso de recuperación, sino también va a haber un proceso doloroso en el tejido blando. Y después de 2 o 3 semanas está demostrado que el músculo pasa de un proceso inflamatorio a un proceso de fibrosis, y eso le va a ir generando dolor. Entonces le duele, no me muevo, no me sigue doliendo más, no me muevo, y se va haciendo ese círculo vicioso, y eso al final de cuentas le puede generar una discapacidad, pero también le puede generar las alteraciones de la sensibilidad. O hablemos, por ejemplo, de que tenemos muchos pacientes diabéticos que tienen alteraciones de la sensibilidad, porque con el tiempo de evolución y con el mal control van a hacer una neuropatía diabética, y eso se va a traducir en alteraciones de la sensibilidad, se va a traducir en alteraciones de la marcha, se va a traducir en lesiones en el tejido blando, y desafortunadamente se va a traducir muchas veces en golpes, en necrosis y en amputaciones que se pudieron haber evitado. Todo esto también lleva a que nuestro paciente le duele o le arde y le provoca, como le duele, ya no quiere caminar, va a perder fuerza muscular, y al perder fuerza muscular va a provocar también, va a irse llevando muchas veces a un reposo prolongado, a tener alteraciones para la marcha, alteraciones para la coordinación, alteraciones para el equilibrio, y un riesgo muy, muy alto de caídas, que es uno de los síndromes geriátricos que debemos aprender a evitar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos que considerar como médicos que todo paciente que se cae 3 veces en un año quiere decir que tiene un alto riesgo de caídas. Entonces hay que ver por qué se cae. Se cae porque tiene una sensibilidad alterada, se cae porque su equilibrio, su coordinación está alterado, se cae porque tiene alteraciones en la mecánica de la marcha. Hay que ver por qué se cae, porque al evitar una caída yo puedo evitar una fractura de cadera, que la fractura de cadera, sobre todo en el adulto mayor, pues va a presentar muchas complicaciones que lo pueden llevar muchas veces a la muerte, o a un reposo prolongado, o a una discapacidad severa. Lo que más estamos acostumbrados a ver en músculo esquelético es esguinces, o son esguinces, esguince de tobillo, esguince cervical, las luxaciones de hombro, el proceso inflamatorio muscular. Generalmente pensamos nada más, cuando hablamos de músculo esquelético se piensa nada más en hueso. Si el hueso le tomamos una radiografía y no tiene nada, muchas veces los pacientes llegan y dicen, es que dicen que no tengo nada porque en la radiografía no se ve nada. Sí, pero tengo un proceso inflamatorio muscular, puedo tener una tendinitis, puedo tener una entesitis, que es la unión del tendón con el hueso, y que entre menos se mueva le va a generar ese proceso inflamatorio y le va a provocar ese dolor crónico. E insisto, me duele, no me muevo, me duele, empieza a haber mayor edema, empieza a haber mayor isquemia, y eso va a generar un dolor crónico y que puede terminar, insisto, en un síndrome doloroso reflejo complejo. Las fracturas, no se diga, tengo que tener en cuenta qué tipo de fractura, qué tanto puede repercutir, y para saber hasta dónde, cuándo puedo empezar a movilizarlo, y no necesariamente tiene que ser hasta que ya se consolide. A veces a las 2 semanas puedo empezar a hacer un poco de descargas, a veces a las 4 semanas ya puedo empezar a utilizar, aunque ayudándome con una andadera o con un bastón o con un elemento en la casa de los pacientes, pero simplemente el hacer descargas favorecido por la gravedad va a permitir que los músculos no se atrofien, no se contraigan,
evitar contracturas, evitar edema, evitar la flebitis, evitar un riesgo de trombosis. Todo eso se viene presentando simplemente porque el paciente no se mueve. Y con el tiempo todo eso lo lleva también a una descalcificación, a una artrosis, y si el paciente no se mueve más, puede llegar a un anquilosamiento. Entonces, todo esto ya es donde me refiero. Es importante que estemos conscientes. El esguince, las fracturas van a doler, pero ¿cómo voy a manejar el dolor? ¿Cuándo lo puedo mover? Simplemente el hecho de aplicar la famosa RICE, que es el reposo, que es el elevar la pierna, tener la extremidad afectada elevada, la aplicación del frío. El frío es un antiinflamatorio. El frío nos puede evitar que el músculo o que todo el tejido blando se inflame. Entonces, a veces el error que cometemos, por ejemplo, llega a una lumbalgia a urgencias, un dolor bajo de espalda, y lo que hacemos es aplicarle compresas de agua caliente. Esa agua caliente, en lugar de ayudar a favorecer una vasoconstricción y evitar el edema, lo que va a provocar es una vasodilatación y va a aumentar el edema. Entonces, muchas veces no estamos acostumbrados a la utilización de compresas frías, pero en los primeros 3 días es importantísimo la utilización de compresas frías, apoyado también de antiinflamatorios, apoyado de AINES, pero sobre todo el considerar la limitación funcional que puede ser secundaria a cualquier afectación musculoesquelética. O sea, el mensaje que yo les quiero dejar aquí es: no solamente pensemos en hueso, pensemos en músculo, pensemos en tendón, pensemos en la entesitis, pensemos en el hueso, pensemos en cápsula, pensemos en fascia, pensemos en el nervio periférico. El dolor puede ser central. Todo eso se va involucrando muchas veces y como secundario a la isquemia, a la flebitis, porque el paciente simplemente no se movió. Ya en la consulta externa, esta imagen que les puse es una de las imágenes que yo estoy segura que ustedes ven frecuentemente en su consulta, si no es que diario. Estoy segura que de 10 pacientes, 3 les llegan por dolor de rodillas, si no es que 4, otros 4 por dolor bajo de espalda y por dolor en los pies, ¿sí? Si ustedes observan en la exploración física, deben ver que hay una pierna, la pierna derecha está más corta que la pierna izquierda, que hay una hipotrofia muscular importante, sobre todo a nivel de los isquiotibiales, que son los músculos que están atrás de la rodilla, que en las espinas posterolaterales de las rodillas hay una fibrosis importante, y que hay una escoliosis, que hay una asimetría en sus pliegues grasos, que hay una hipotrofia en los glúteos, y obviamente si la foto fuera más completa se ve una alteración en el cuello, una anteproyección de hombros. Entonces muchas veces el paciente les puede venir por dolor de cuello, por dolor de hombro, por dolor de espalda. Generalmente les va a llegar por dolor de rodillas, pero observen los pies están planos, los tobillos están bastante desviados, ¿sí? Entonces, cuando vemos un paciente así, sobre todo cuando ya llega así, en lo personal yo digo, bueno, ¿cuántas cosas dejamos de hacer? No se diagnosticó a tiempo un acortamiento de la pierna, no se diagnosticó a tiempo la desviación de las rodillas, que se pudo haber manejado primero con el tejido blando, y si no responde, a lo mejor con una cirugía a tiempo. No se dio el tratamiento del pie plano o de los cuidados del pie o de la fascia. Entonces, cuando un paciente nos llega así en estas situaciones, que tiene años que se ha venido quejando de dolor de rodilla, de dolor de pies, de dolor de espalda, pero que muchas veces, bueno, le tomamos una radiografía, se ve el desgaste, le damos un antiinflamatorio, pero no estamos considerando la recuperación funcional, ¿sí? Manos, otra de las áreas que más acuden los pacientes por algún dolor. Las manos de la derecha son manos con artritis reumatoide, deformidades
que pueden evitarse también. No voy a decir que no se van a presentar, pero sí se pueden evitar para que no se vaya desviando, sobre todo a nivel de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas. Y la fotografía de la izquierda son unas manos, si ustedes los observan, hay una hipotrofia muscular importante en las dos manos, hay una hipotrofia muscular en los antebrazos. Cuando yo veo dos manos así tan hipotrofiadas, lo primero que pienso es, no es diabético, no tiene antecedentes traumáticos, esto es cuello. Puede ser que mi paciente tenga algún proceso degenerativo en el cuello, esté haciendo a lo mejor algún proceso de mielopatía común, créanme, muy común en pacientes mayores de 65 años que hacen a lo mejor una mononeuropatía o hacen una monoparesia o hacen una hemiplegia o una monoplegia, y muchas veces lo confundimos con un EBC porque son pacientes más de mayor edad. Pero cuando las dos manos están hipotrofiadas, los dos pies están hipotrofiadas, las piernas están adelgazadas, el problema es médula. Y muchas veces no pensamos en eso. ¿Por qué? Porque no tiene el antecedente de un traumatismo, pero tiene espondiloartrosis, puede tener un canal cervical estrecho, puede tener una mielopatía, puede tener una espondilolistesis a nivel cervical, y me lo están gritando las manos, créanme. ¿Sí? En diabetes, ¿cuántos pacientes diabéticos vemos todos los días? ¿Sí? Y principalmente nos abocamos, a su función renal, al control de su azúcar, pero ¿cuántos estamos convencidos de la importancia de la revisión de los pies? Pero nuestro paciente con diabetes nos va a referir cansancio, va a tender hacia el reposo le puede generar el edema en las extremidades, ese edema le va a generar isquemia, le va a generar dificultad, disminución de la fuerza muscular, le va a generar acortamiento de sus músculos y obviamente le va a generar dolor para la marcha. Y al mismo tiempo también disminución de la fuerza muscular, y todo eso lo lleva a hacer deformidades. Pero acuérdense de nuevo que el paciente con diabetes hace neuropatía periférica, y entonces una cosa va llevando a la otra. Desafortunadamente la neuropatía periférica, y aquí quiero que vean los cambios vasculares, o sea, en la paciente que está a la derecha, ahí hay una insuficiencia vascular importante, hay pies planos, hay desviación de los pies importante, obviamente también tiene sus rodillas en valgo. Si ustedes ven la imagen, tiene su isquemia importante, y eso le va a generar dolor. Y si a eso le agregan que tiene diabetes, el dolor puede ser neuropático. Inicialmente hay hipersensibilidad, y con el paso del tiempo hay una hiposensibilidad. Entonces estos son los pacientes que pueden después tener un alto riesgo para una amputación, y por eso la inquietud, nuestros pacientes ya no nos deben llegar en estas condiciones, ¿sí? Ahora, en la fotografía de la izquierda, ustedes ven también, la paciente está operada ya de la rodilla, ¿sí? Tiene unas prótesis, no sé si alcanzan a ver la herida, de la cicatriz de la herida que tiene en la rodilla izquierda. La paciente ya la operaron, ya le pusieron una prótesis, pero continúa quejándose de dolor. Obviamente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes la revisan la imagen un poquito más arriba, se observa una hipotrofia de cuádriceps importante, hay una hipotrofia en los pies importante, hay un edema ahí. Entonces no nada más pensar en el hueso, hay que pensar en una forma integral, en el músculo, en los tendones, en las cápsulas, en las fascias, en los ligamentos. Todo está integrado, y todo eso tengo que descartar en una evaluación musculoesquelética. La neuropatía diabética se caracteriza por las alteraciones en la sensibilidad. Inicialmente tiene hiperestesia, pero una vez que va evolucionando va a ser una hipoestesia y muchas veces una anestesia. Obviamente le va a llevar dolor, va a perder fuerza muscular, va a tener dificultad para la marcha, y todas esas alteraciones van a favorecer la presencia de úlceras, y desafortunadamente muchos de nuestros pacientes terminan con amputaciones. El detalle es
Bueno, se amputa y le ponemos una prótesis. ¿Realmente nuestros pacientes diabéticos que están amputados son pacientes candidatos a una prótesis funcional? No. ¿Por qué? Porque debemos recordar que también nuestros pacientes con diabetes hacen una neuropatía autonómica y eso se traduce en que el paciente puede tener taquicardia, hipertensión, diarrea, dentro de alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿sí? Muchos de ellos hacen bloqueo de rama. Entonces, generalmente cuando ya terminan amputados son pacientes que tienen una insuficiencia renal grado 3, grado 4, un bloqueo de rama. Entonces, ¿qué necesidad hay de forzar a mi paciente a una actividad física mucho mayor al colocarle una prótesis? Lo ideal aquí es que nuestros pacientes no llegasen a tener ni la neuropatía, que tarde que temprano la van a tener, pero no sea tan severa, y que no tengan el riesgo de una amputación, porque al final de cuentas, al amputarlo, se transforma en una discapacidad, pero también va a tener repercusiones en la familia, en la comunidad, en los servicios de salud, independientemente de la situación de pérdida, de duelo, de depresión que puede presentar nuestro paciente. Otro de los padecimientos que más vemos son las alteraciones neurológicas del tipo de un evento vascular cerebral, ya sea isquémico, ya sea trombótico, ya sea hemorrágico. Lo que más vemos son trombóticos por el tipo de pacientes que manejamos generalmente, y hemorrágico, bueno, pues en un traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues va a depender del área del cerebro en el que está alterada. Si tiene alteraciones en el habla, es porque tuvo una lesión del hemisferio izquierdo. Si tiene alteraciones en el hemicuerpo derecho, es el hemisferio izquierdo. Si tiene alteraciones en el hemisferio derecho, la lesión es acuérdense que las vías se cruzan y entonces por eso nos presenta una sintomatología o un cuadro clínico cruzado. Pero puede tener alteraciones de la sensibilidad, alteraciones del lenguaje, más bien del lenguaje y no del habla, alteraciones en la coordinación, alteraciones en la marcha y alteraciones en todas las actividades de su vida diaria. Lesiones medulares. Cada vez vemos más lesiones medulares. Las lesiones medulares completas, accidentes de motocicleta, accidentes en albañiles, caídas, accidentes automovilísticos, y las lesiones medulares incompletas que se caracterizan. La lesión medular completa es la que no siente nada, no mueve nada, y la lesión medular incompleta puede tener algo de sensibilidad y puede ir recuperando poco a poco. No siempre recupera, más bien no va a recuperar nunca al 100%. Y estas las vemos más frecuentemente si no hay un antecedente traumático en pacientes adultos mayores que hacen una mielopatía espondilolítica y que muchas veces se confunde con un EBC isquémico. Muy común, la parálisis facial, también es algo que podemos manejar y que hay muchísima controversia cuándo se debe iniciar en la terapia, cuándo si se debe utilizar cortisona o no, si se debe aplicar calor o no. Muchas veces se aplica calor y se confunde simplemente el cuadro de la izquierda. Muchas veces se piensa que la parálisis facial es derecha porque la cara se desvía hacia la derecha. Pues no, la parálisis facial está en el lado izquierdo, de acuerdo a la foto, y es el izquierdo, porque ustedes pueden ver la hipotrofia, pueden ver la pérdida de los pliegues. Aquí la paciente ya va mejorando, ya puede cerrar su ojo, pero no se ven los pliegues, y esos son de los ejercicios que en un momento dado nosotros le indicamos a los pacientes y que tienen que ir recuperando poco a poco. A veces en pacientes neurológicos algo tan simple como trabajar enfrente de un espejo hace una gran diferencia en la integración de los engramas y en la evolución de los pacientes. Un paciente con lesión neurológica del sistema nervioso central, insisto que puede ser un EBC, y lesiones medulares, además de alteraciones en la movilidad y en las extremidades y en la sensibilidad, puede presentar vejiga e intestino neurogénico, y que son de las complicaciones que pueden llevar a que nuestros pacientes se mueran
y no supimos ni por qué. O sea, cuando un paciente tiene una lesión medular o una lesión a nivel de corteza, debemos tener muchísimo cuidado, estar vigilando que esté evacuando por lo menos cada 2 días, no más de 4 días, para que nuestros pacientes no nos hagan disreflexias y no puedan llevarlo a la muerte. O sea, de repente ven que los pacientes se ponen muy angustiados, les duele la cabeza, les da taquicardia, y lo que está pasando es que está haciendo una disreflexia porque no ha evacuado. El colon o la vejiga en un momento dado, que se tapa la sonda, que se llena, les genera esas descargas adrenérgicas y nuestro paciente puede hacer una hipertensión, puede tener taquicardia, puede llevarle a un infarto como respuesta del sistema nervioso simpático. También la afasia, que es una complicación en el evento vascular cerebral o en el traumatismo craneoencefálico, y alteraciones de la deglución. ¿Qué otras causas me pueden llevar a una discapacidad? Diferentes tipos de cáncer. Y a veces no es el cáncer per se, es el hecho de la quimioterapia que le puede llevar a una neuropatía, y esa neuropatía le puede provocar las alteraciones de la sensibilidad, las alteraciones de la fuerza, las alteraciones de la marcha, el riesgo de caída, el riesgo de fractura. O sea, no es el cáncer per se, ¿sí? Algunos cánceres, el dolor, en el manejo del dolor podemos contribuir, pero más que todo es la limitación funcional secundaria a la cirugía, muchas veces por la extracción del tumor, el solo hecho de que me operaron, tengo que estar en reposo, no me muevo, hay un alto riesgo de trombosis, hay un alto riesgo de neumonía, hay un alto riesgo de escaras, de contracturas, y eso es lo que nos lleva a una discapacidad. También el infarto del miocardio, las varices nos pueden llevar con el tiempo por el dolor, las varices en especial por el dolor, la limitación para la marcha, el reposo, y se va esa cadena. Entonces, es una de las invitaciones que yo les quiero hacer, o sea, ¿cuándo realmente mi paciente tiene que estar en reposo? Puede estar acostado, pero debe estarse moviendo, debe mantener los arcos de movilidad. Trato de tener la fuerza muscular lo mejor que se pueda para que mi paciente no se deteriore más, porque además ese deterioro muscular me va a generar mayor daño a nivel renal. Y si yo tengo un paciente que de antemano es diabético, ya tiene daño renal, está teniendo destrucción del músculo, estoy generando más daño renal. Y si además le estoy dando analgésicos, le estoy dando antibióticos y medicamentos que van a ser excretados por la vía renal, contribuyo a que mi paciente evolucione mucho más pronto a una insuficiencia renal. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo vemos frecuentemente en nuestras comunidades, secundario al tipo de cocina, secundario el hecho de que tienen sus comales en las casas y están aspirando, hacen una fibrosis. Entonces empieza, y eso lo lleva a que el paciente haga escoliosis, a que el paciente hace el EPOC, pero también va a hacer una fibrosis y va a tener una anteproyección de hombro, puede llegarles por dolor de cuello, por dolor de brazos, por dolor de hombro, por dolor de espalda. Entonces hay que considerar por qué le viene el dolor. ¿Es de verdad por la columna? ¿Es porque está teniendo una anteproyección de hombro? ¿Es porque no tiene una capacidad ventilatoria adecuada? Porque ya hizo una fibrosis. Entonces son de esas cosas que sí podemos evitar. No se diga en el aspecto reumático, ¿sí? Artritis reumatoide, la osteoartrosis, que es lo que más vemos, lupus eritematoso, las fibromialgias, o sea, la polimiositis, todas esas patologías cursan con dolor, ¿sí? Dolor muscular, dolor articular, y que con el tiempo pueden llevar también a un dolor vascular, y eso mismo lo puede llevar a un dolor neuropático. Entonces es una cadena, y por eso es importante que tengamos consciente la fisiopatología y qué limitación funcional le puede causar a ese paciente para evitarle el que caiga en un círculo vicioso del dolor, pero también el que caiga en una discapacidad. Y en el aspecto quirúrgico,
cualquier cirugía del tipo que ustedes quieran que genere un reposo prolongado, lo puedo llevar a una discapacidad. Y cuando hablo de reposo prolongado estoy hablando de que mi paciente por lo menos generalmente se maneja de que está en cama de 2 a 3 semanas, ¿sí? Pero de antemano, como en esta imagen, tengo un paciente con una lesión neurológica severa, lo tengo que inmovilizar porque si ustedes ven, la paciente ya tiene edema en sus piernas, tiene edema en sus manos, tiene edema en sus pies, está en una posición, no tiene una alineación adecuada de sus segmentos, está en una posición donde puede generar muy fácilmente úlceras en cadera, úlceras en el tobillo, úlceras en la espalda, y eso podemos evitarlo simplemente con que el paciente mantenga una alineación adecuada. Pero si además de eso considero que mi paciente pierde 1% de fuerza muscular al día por estar acostado, que mi paciente puede presentar edema, flebitis y dolor por estar acostado, que todo esto le puede aumentar el riesgo de trombosis muy fuertemente, y que también el hecho de estar acostado favorece la retención de secreciones, favorece también que el reflejo de la tos disminuya, favorece la neumonía y presenta la dificultad respiratoria. O sea, si ustedes lo analizan, muchas veces los pacientes, bueno, ¿y por qué hizo neumonía? Pues porque no le enseñamos a hacer ejercicios respiratorios, porque no respira bien, porque está acumulando secreciones, y eso le va a favorecer esa neumonía, y eso va a provocar una mayor estancia hospitalaria, que va a provocar lo que ya les mencioné: edema, flebitis, atrofia, úlceras. Y es un círculo vicioso que podemos y debemos evitar ya con nuestros pacientes, o todos los aspectos médicos, económicos, sociales. Pero también, por ejemplo, estos casos, a lo mejor ya no los vemos tan frecuentemente, pero todavía se ve. O sea, insisto, el hecho de que no se mueva un músculo, se va a perder el 1% de la fuerza, entonces va a tener hipotrofia muscular. Ahora, también es importante que consideremos la pérdida de funcionalidad por año. Nosotros a partir de los 40 años, todos, nos guste o no nos guste, se va a perder el 1% de capacidad funcional por año. Entonces, a los 50 años funcionamos a los 90, a los 60, a los 80, a los 70, al 70%, siempre y cuando no seamos diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, sedentarios y lo que ustedes quieran. Si nosotros analizamos, estamos trabajando en general con pacientes con una capacidad funcional de un 50%, muchas veces de un 40%, y le estamos atacando con medicamentos, y eso está provocando mayor daño renal, mayor daño hepático, y no lo movemos, y está generando, es un círculo vicioso que mi paciente no sale, se complica, es mayor estancia hospitalaria y son mayores gastos económicos, sociales y de todo. Entonces debemos evitar la hipotrofia muscular, las escaras, las úlceras. Debemos estar conscientes, gracias que todavía no hay la cultura de que realmente los pacientes nos demandaran, pero un paciente que presenta úlceras en un hospital, eso es un síndrome de abandono. Y eso participamos todos, el médico responsable, el servicio de enfermería, muchas veces hasta el trabajo social. O sea, se está escarando, la escara no se va a presentar así de un día para otro. Una zona de presión se va a ir cambiando de coloración, y a la hora del cambio de sábanas tenemos que estar conscientes de eso y reportarlo. No hasta que ya se presentó la escara y entonces viene todo lo que va a hacerle curaciones, lavados y lo que ustedes quieran, pero todo eso lo pudimos haber evitado. Evitar las contracturas musculares, evitar el anquilosamiento. Por ejemplo, a veces se hacen cirugías de prótesis de cadera, ¿sí? Y porque estuvo operado una prótesis de cadera o prótesis de rodilla, no me muevo porque me operé, no me muevo porque me duele, no me muevo, y a los 2-3 meses la rodilla está anquilosada.
¿de qué sirvió una cirugía? ¿De qué sirvió esa prótesis? ¿De que ya no le vamos a poder hacer nada y no se puede cambiar la prótesis así nada más porque sí? Entonces todo eso lo podemos evitar si estamos conscientes de la movilización temprana del paciente. Y también el hecho de la infección de vías urinarias y el estreñimiento. ¿Cuántos pacientes presentan constipación intestinal simplemente porque llevan 2 semanas acostados? ¿Cuántos pacientes están haciendo infección de vías urinarias porque no cambiamos la sonda de Foley adecuadamente o simplemente le dejamos la sonda de Foley más tiempo? Un paciente con EBC, por ejemplo, si no hay necesidad de estar cuantificando líquidos, parte de su rehabilitación es quitarle la sonda de Foley para que el reflejo de micción regrese. Si yo le dejo la sonda de Foley, pues ese reflejo nunca va a regresar o se va a tardar más y me va a tardar mucho más en recuperarse, ¿sí? Entonces, pensar qué realmente estamos haciendo, ya nos hemos acostumbrado a hacer las cosas por rutina, pero hasta dónde realmente estamos nosotros afectando la evolución de los padecimientos y la evolución de nuestros pacientes. ¿Qué valorar el músculo esquelético? No necesitan ser médicos de rehabilitación. Como médicos tenemos que conocer los arcos de movilidad, o sea, ¿cuáles son los arcos, por ejemplo, de cuello? El cuello tiene que hacer flexión, tiene que hacer extensión, tiene que hacer movimientos laterales. Los hombros, el hombro es la articulación que más movimientos tiene. Flexión cuando llevamos el brazo para arriba, extensión cuando la llevamos para atrás, abducción cuando lo llevamos para afuera, aducción cuando lo llevamos hacia adentro, rotación interna, rotación externa y circunducción. Pero yo tengo que recordar los arcos de movilidad de cada una de mis articulaciones para estar consciente que no tiene ninguna limitación. Si tiene una limitación en los arcos de movilidad, eso va a generar limitación también en la movilidad muscular. Y obviamente la fuerza muscular va a disminuir. Entonces, mi paciente debe tener los arcos de movilidad completos, la fuerza muscular la debo valorar. Si logra el arco de movilidad completo, bueno, tiene un grado de fuerza 3, le puedo entonces indicar un poquito más de actividad física. Si mi paciente no logra el arco de movilidad completo, no debo exigirle que se vaya a caminar, por ejemplo. Y a veces ese error cometemos. Usted haga ejercicio, vaya a caminar, pero realmente mi paciente puede hacerlo, está en condiciones de hacerlo. Entonces, como médicos tenemos que hacer la valoración de los arcos de movilidad, de la fuerza muscular, la sensibilidad. ¿Cuántos de nosotros hacemos la valoración de la sensibilidad por dermatomas y por territorios? Entonces, porque eso me da la información, el problema viene de raíz, el problema es un nervio periférico, el problema es una lesión a nivel central, o sea, simplemente con una exploración física, eso no me lo va a dar ninguna radiografía. Los reflejos, ¿están presentes los reflejos? ¿Están aumentados? ¿Están disminuidos? Si los reflejos están aumentados y yo tengo un aumento en el tono muscular, eso me dice, hey, aquí hay una lesión del sistema nervioso central, corteza, médula, no sé, pero es central. Bueno, sí lo puedo saber. Es corteza si se presenta en la mitad del cuerpo. Es médula si encuentro que las 4 extremidades están afectadas. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Esto también, si los reflejos están disminuidos, puede ser el nervio periférico, puede ser un canal lumbar estrecho, puede ser un canal cervical estrecho. Entonces, con eso yo ya tengo mucha información. A la hora que yo le pido a mi paciente que se pare, y si tiene alteraciones en la coordinación, si tiene alteraciones en el equilibrio, pues tiene un riesgo alto de caídas, pero también va a presentar alteraciones en la marcha y alteraciones en la postura. Como médicos, nosotros desde que nuestro paciente entra al consultorio y lo vemos cómo camina, muchas veces ahí ya tenemos el diagnóstico. Es una marcha parética, es una marcha parkinsoniana, es una marcha en estepage, es una marcha por acortamiento, es una marcha, o sea, la misma marcha nos da muchísima información en la exploración física
que lo vamos a complementar con lo que ya les mencioné: fuerza muscular, arcos de movilidad, sensibilidad, reflejos, para que me lleve a un diagnóstico más completo. ¿Okay? La fuerza muscular se valora con la escala de Daniels, y eso nos da suficiente información para saber si le puedo indicar ejercicio o no, ¿sí? Porque muchas veces les decimos, le duele, vayas a hacer ejercicio, el paciente empieza a caminar, muchas veces empieza a correr y regresa al día siguiente o 2 días con muchísimo más dolor, obviamente porque no estaba en condiciones de hacer simplemente caminar 3 cuadras. Entonces yo tengo que estar consciente cuál es la fuerza muscular y pensar en los cuádriceps, que son los extensores de rodilla, en los isquiotibiales, que son los flexores de rodilla, en los músculos dorsiflexores, que representan L4, en los plantiflexores, que me van a representar L5, S1, y desde ahí yo estoy teniendo también muchísima información clínica. ¿Por qué les insisto en la clínica? Porque estamos en comunidades donde muchas veces no tenemos ni siquiera un buen aparato rayos X o no tenemos una resonancia magnética. Créanme que si ustedes valoran los arcos de movilidad, observan la hipotrofia muscular o la atrofia, valoran la sensibilidad del mapa que les estoy poniendo ahí, es más que todo por territorios, valoran ya sea por territorios, ya sea por dermatomas, valoran los reflejos, valoran el patrón de marcha, ustedes pueden tener una idea más clara de que si su paciente tiene una lesión a nivel de corteza, a nivel de médula, a nivel de raíz nerviosa, de nervio periférico, de hueso, de músculo, de tendón, con una muy buena exploración física, ¿sí? Y aquí insistir en la postura, ¿sí? Muchas de las alteraciones musculoesqueléticas son derivadas de la postura. ¿Cuántos de nosotros mantenemos realmente una posición equilibrada? O sea, debe haber un equilibrio entre los músculos que están hacia adelante y los músculos que están atrás, la cabeza erecta. Si vemos la foto de la derecha, el dibujo de la derecha, en la segunda, de la derecha a la izquierda, la segunda ya empieza a hacer una anteproyección de hombro. Con esa postura yo me espero dolor de cuello, dolor de hombros, dolor bajo de espalda, dolor de rodilla. En la del medio, la figura del medio, obviamente va a tener dorsalgia, cérvico-dorsalgia, hombro doloroso, lumbalgia, dolor en cadera, dolor en rodilla. En la cuarta figura está un paciente con una hiperlordosis severa, ¿sí? Que puede ser, si la persona es joven, puede ser por una distrofia muscular, puede ser por un proceso inflamatorio muscular, puede ser ahí hay una hiperlordosis, pero también puede tener una espondilolistesis, puede tener una afectación más severa en el canal medular. O sea, por eso es importante su postura, la fuerza, la alineación de las piernas. Y en la última figura, mi paciente se va a quejar de dolor bajo de espalda o de dolor de rodillas. ¿Y qué es lo más triste que está sucediendo? Le duele la rodilla y le tratamos exclusivamente la rodilla. Y muchas veces los pacientes son operados de rodilla y realmente la rodilla tal cual no tiene una lesión tan severa. El problema está en los pies, el problema está en el cuello o el problema simplemente está en la alineación del cuerpo. La imagen de la izquierda les da una idea más de cómo trabajan los músculos, la importancia que juegan los abdominales también, ¿sí? Muchos de nuestros pacientes tienen un abdomen globoso, un abdomen blando. Eso los lleva a un desequilibrio importante en la espalda alta y se vuelve ese círculo vicioso. Por eso ya vienen con dolor de espalda, con dolor de rodilla, con dolor de cuello, con dolor de brazos, con dolor de hombro, y es un cuento que nunca se acaba. Más analgésicos, antiinflamatorios, y le voy dando cada vez más medicamento, y si no corrijo las alteraciones mecánicas, nunca le voy a quitar el dolor. Y así es, nunca se le quita.
Pero no nada más trabajamos con adultos, con los niños también es bien importante considerar los factores de riesgo. Cuando tenemos niños que tienen factores de riesgo, que fueron prematuros, que tuvieron datos de hipoxia neonatal, que son niños con síndrome de Down, que tuvieron antecedentes de madre toxémica o madre que hizo eclampsia, algún factor de riesgo prenatal, que un parto prolongado, que obtenidos por cesárea, que su Apgar estuvo bajo, son factores de riesgo perinatal. Y bueno, fiebre, convulsiones, algo que haya presentado en los primeros 6 meses, debemos empezar a trabajar con los niños los programas de estimulación temprana para evitar que ese niño haga realmente una discapacidad y no termine con una parálisis cerebral que haga del tipo espástico, atetoide, lo que ustedes quieran, pero muchas de esas discapacidades que se presentan en los niños se pueden evitar si nosotros lo diagnosticamos a tiempo y solicitamos el apoyo a tiempo, y también les pedimos, lo pueden hacer en las comunidades. Como médicos hay una guía incluso de práctica clínica de estimulación temprana, ustedes la conocen y es cuestión de aplicarla para evitar que los niños tengan esa discapacidad. Entonces, al final de cuentas, ¿cuáles son mis objetivos como médico de rehabilitación? El médico tratante de la especialidad o el médico general puede darle el diagnóstico nosológico, puede darle su tratamiento farmacológico. Nosotros también lo podemos hacer, pero generalmente nosotros nos vamos hacia el área de la funcionalidad. Entonces, mi objetivo es que mi paciente mantenga su movilidad, que mantenga su fuerza muscular, que su sensibilidad no esté tan alterada, que su coordinación y el equilibrio se esté completo o no esté tan alterado, y que el patrón de marcha sea lo más independiente posible para que el paciente sea lo más funcional posible, ¿sí? Esos son mis objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, porque todo esto le va a permitir a mi paciente que se reintegre a su actividad laboral, no solamente en la comunidad, sino a su actividad laboral. Yo puedo hablar de que mi paciente está rehabilitado realmente cuando se regresa a trabajar. Ok, entonces dice, además del diagnóstico nosológico, como equipo de salud debemos considerar las repercusiones funcionales que el paciente puede presentar. E insisto, en la mayoría de los casos se pueden prevenir, ya que al presentarse las limitaciones, el paciente entra también en una etapa de duelo. Eso le provoca mayor atrofia porque no se quiere mover, se incrementa el daño y se retrasa su mejoría. Entonces, todo eso tenemos que empezar a trabajarlo. Por ejemplo, ya me llegó un paciente diabético que está haciendo una necrosis y que va a terminar amputado. Entonces, desde que llega, yo tengo que empezar a trabajar con él la idea de la amputación como una oportunidad para salvar su vida. Que no signifique que con eso se le acaba la vida. No, hay mucho más que ofrecerle. Pero en nuestro país, en nuestro estado, con todas las condiciones en las que estamos, aquí tenemos que tomar una bandera más fuerte para prevenir todo ese tipo de daño. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el hecho de mantener los arcos de movilidad. Si mi paciente no se puede mover, ya sea un familiar, yo no les digo lo tiene que hacer el médico, no les digo que si no van a tener personal de terapia cerca o el médico de rehabilitación cerca, por lo menos orientar al familiar en mantener los arcos de movilidad a través de movilizaciones pasivas. Entonces tengo que acordarme que la rodilla se flexiona, se estira, que el tobillo se flexiona, que hace inversión, que hace eversión, que la cadera se flexiona, se extiende, se abduce, se aduce, que rota, mantener los arcos de movilidad en forma pasiva. Si puede el paciente ayudar un poco, entonces yo lo asisto, pero si el paciente se puede mover, le tengo que insistir en que se mueva, ¿sí?
ejercicios isométricos. En la figura de en medio es el ejercicio isométrico más sencillo, pero de lo más útil que puede hacer mi paciente cuando está hospitalizado. Ya sea una toalla, ya sea una almohada o incluso sin nada, ponerlo y que el paciente apriete la toalla, que contraiga su cuádriceps, sostenga, no nada más apretarlo, soltarlo, sino que lo apriete, lo sostenga. Si ustedes lo hacen ahorita lo van a sentir y eso le va a generar fortalecimiento en el cuádriceps. Teniendo una buena fuerza en el cuádriceps, el paciente puede caminar mejor y ese ejercicio isométrico va a generar incluso un fortalecimiento cardíaco que va a evitar que el paciente tenga más deterioro cardiovascular. Y en la figura de la derecha, mi paciente está haciendo un fortalecimiento de cuádriceps, ¿sí? No necesita estar doblando, porque el error que cometemos es que doble y que extienda y que doble y que extienda. Ahí estoy forzando mi rodilla. El mejor ejercicio es levantar la pierna a unos 45 grados y hacer una contracción de cuádriceps unos 5 segundos. Algo tan simple como eso puede cambiarle tremendamente la funcionalidad a nuestros pacientes, ya sea en el hospital o ya sea en las casas. Al final de cuentas, la cadena es así: el médico tratante, ortopedista, cirujano, ginecólogo, médico familiar, médico general, la especialidad que quieran, el área que quieran, nos establece el diagnóstico nosológico, ¿sí? Le va a establecer un tratamiento de acuerdo al diagnóstico que esté manejando. Nuestra función como médico rehabilitador es hacer un diagnóstico funcional. Yo voy a decir, el paciente tiene una limitación funcional o una discapacidad moderada, severa, grave, secundaria a una hemiplegia, secundaria a un traumatismo craneoencefálico, secundario a un EBC isquémico, y establecer un programa de rehabilitación. Lo primero, lo que yo les pido a nivel en el que están en los hospitales es mantener la funcionalidad, que se mueva. No se trata de que haga aeróbics, pero sí que vigilen que mantengan los arcos de movilidad y que mantengan la fuerza. El manejo integral en rehabilitación, estoy hablando, además del médico tratante del área que sea, el médico rehabilitador, participa el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el terapeuta de lenguaje, el psicólogo, el ortesista, el nutriólogo, el gestor laboral, el trabajador social. O sea, eso sería lo ideal, pero no contamos con ellos. En nuestro estado no hay, ni hay suficiente gente preparada. Ahorita ya hay varias escuelas de terapia física, pero eso es lo que también a nosotros nos interesa como médicos de rehabilitación. La terapia física no es la rehabilitación, la terapia es una parte, pero aquí si ustedes no tienen ese personal, bueno, considerar que como médicos tienen que tratar ese aspecto emocional, ese aspecto social, ese aspecto funcional, para que su paciente sea lo más funcional e independiente posible. De lo contrario es el paciente que entra y sale y se pueden pasar los años con ustedes y hay una insatisfacción tremenda en el paciente y también muchas veces en el propio personal de salud. Pues yo espero que esto les sirva de un poquito de estimulación, de inquietud. Hay mucho que hacer en rehabilitación, pero que consideremos siempre que lo mucho o poco que ofrezcamos, al final de cuentas nuestro objetivo es siempre ofrecer una mejor calidad de vida. Muchas gracias. A los hospitales básicos comunitarios que nos vieron y que nos escucharon, la doctora Bricia, especialista en rehabilitación médica, nos ha expuesto un tema bastante interesante, que cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en hacérnosla llegar aquí al Face de Telemedicina Oaxaca, que es Telesalud Oaxaca.
Ahí pueden ustedes dirigir las preguntas que obviamente les haremos llegar aquí a la doctora Bricia. Doctora Bricia, díganos ahorita en la consulta privada, ¿cuál sería su domicilio para si alguien quisiera consultarlo? Claro, yo estoy a sus órdenes en Miguel Cabrera 643, frente a la Prepa 1, es la casa de ustedes, por ahí tengo mi consultorio y mi teléfono es el 951 13 19 353. El correo es cruz-matus1958@hotmail.com y por Facebook estoy por Bricia Cruz Matus. O sea, de las 4 maneras me pueden localizar y con todo gusto lo que podamos apoyar, porque a veces esto son cosas muy sencillas, pero que no las vemos como tal y podemos evitar mucha limitación funcional y discapacidad de nuestros pacientes. Pues muchas gracias, doctora Bricia, por haber estado con nosotros y esperamos que sea una de las primeras visitas que haga aquí a Telemedicina. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también, el personal médico que nos vieron y estuvieron con nosotros. Posteriormente estaremos con el siguiente tema. Por hoy, que tengan buenas tardes. Hasta pronto.